Imagina que alguien te invita a un festival donde el protagonista no es un artista, ni una banda, ni un fuego artificial, sino un vaso gigantesco de jugo marrón con trigo inflado y duraznos secos flotando como ojos cansados. Suena a broma, ¿no? Algo que solo celebraría un idiota con el paladar averiado. Y lo peor, tú vas, por curiosidad morbosa, como quien se asoma a un choque en la carretera. En mi cabeza, la escena era así de ridícula. Una olla del tamaño de un auto resoplando, el almíbar cayendo en una cascada lenta y espesa, pegándose al borde del vaso como baba dulce. El trigo, mote, amontonado en el fondo como pequeñas muelas blanquecinas, y arriba, el huesillo, ese durazno arrugado y oscuro, pareciendo una oreja vieja que te estuviera escuchando. La gente grita, el jurado mastica, alguien aplaude como si acabaran de descubrir la cura del calor. ¡Qué asco! Y qué hipnótico. Solo que, cuando por fin llegas a Chile y empiezas a seguir el rastro real de esa bebida, entiendes algo incómodo. Para llegar a una fiesta así, primero tuvo que existir una necesidad brutal de endulzar la vida, cuando la vida no te da ni agua. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero cuento. A mí me llaman Nico, no por famoso, todavía, sino porque Nico cabe en un rótulo pequeño y en una miniatura de video. Hace una semana, yo era un narrador de esquina, historias cortas, comida callejera, risas rápidas. Hasta que el productor del canal, con voz de quien ya tiene el dedo en el botón de cancelar, me lanzó el ultimátum. Necesito algo que explote, algo que parezca absurdo y termine siendo épico. Medianoche, si no, te quedas fuera. Medianoche. Un reloj invisible empezó a morderme desde adentro. Yo pensé en conciertos, en carnavales, en cosas grandes, pero el productor ya había elegido mi campo de batalla. Vete a Chile, hay una fiesta del mote con huesillos. Dicen que hacen ollas gigantes y concursos. Si logras que eso sea emocionante, te compro la temporada. En el primer minuto me reí. En el segundo, abrí redes sociales. Y ahí apareció mi problema con dientes blancos, Lautaro. Lautaro es mi competencia desde que ambos aprendimos que el algoritmo ama el morbo. Él hace videos con cortes rápidos, reacciones exageradas, esa sonrisa de anuncio que convierte cualquier cosa en meme. Su público lo adora porque se burla con carisma. Cuando yo aún estaba buscando vuelos baratos, él ya subía una historia desde el aeropuerto. Voy a cubrir la fiesta del mote con huesillos, dijo pronunciando mal, riéndose, como si el nombre fuera un chiste. Detrás, su camarógrafo hizo zoom a una botella de agua de marca. Dicen que es la bebida del verano. Vamos a ver si no me mata. Ese guiño final, sí, me guiñó a mí, aunque fuera a la cámara. Fue una patada. Porque cuando tu rival se burla, no te ofrece amistad. Te está avisando que ya ganó. Yo no podía competir con su equipo, ni con su presupuesto, ni con sus filtros. Pero sí con una cosa, la historia. Si encontraba la raíz, la herida, el motivo real detrás de esa fiesta del jugo con trigo, podía darle un giro que ni Lautaro esperara. El problema era que, desde afuera, el mote con huesillos parece un accidente culinario. Trigo cocido en un vaso, duraznos secos rehidratados, un almíbar de azúcar con canela, servido frío para derrotar el calor. Y ya. Una bebida que te venden en carritos bajo el sol, en plazas, en mercados, en paradas de bus. Una cosa de verano, una cosa simple, una cosa supuestamente menor. Pero en Chile, lo menor tiene memoria. Y la memoria, cuando la calientas, hierve. Dicen que el nombre huesillo viene de eso que queda al centro. El hueso, la pepa, esa pieza dura que sobrevive cuando todo lo demás se ablanda. Y la palabra le calza perfecto, porque esta bebida también tiene un hueso, una terquedad que no se quiebra. Chile se rompe y se recompone, tiembla, se inunda, vuelve a secarse, y aún así en verano aparece el carrito con su jarra fría como si nada. Como si dijera, sí, el mundo se mueve, pero tú bebe, mastica, respira. Y en los días más calientes, cuando el asfalto parece derretirse y la garganta se vuelve papel, el mote con huesillos no es solo refresco, es un acto de resistencia doméstica. Una forma de ganarle al clima sin pedir permiso, con lo que hay a mano y con lo que se puede guardar. Eso, sin que nadie lo declare, fue construyendo una identidad, la de un país que convierte la supervivencia en costumbre y la costumbre en orgullo. Antes de que existiera cualquier fiesta, hubo caminos polvorientos y manos agrietadas. Hubo trigo llegando como promesa y como trampa.
Hubo duraznos que no podían desperdiciarse. Y hubo una palabra antigua, mote, que viajó de boca en boca como un secreto humilde. Granos cocidos para llenar el estómago cuando no hay carne, para estirar el día cuando el día no alcanza. Imagínate el Valle Central en pleno verano. El aire tiembla, el suelo respira polvo caliente, las acequias corren como venas que no pueden detenerse. El sol no cae, muerde. En esa geografía, la comida no es solo sabor, es estrategia. El trigo se vuelve energía compacta. El durazno, cuando se seca, se vuelve tiempo guardado. Porque eso es un huesillo, un durazno que renunció a ser fruta fresca para convertirse en reserva, en mañana. Se arruga, se oscurece, se endurece, y aún así sobrevive meses, esperando su momento. En la cocina chilena hay un talento feroz para convertir lo cotidiano en símbolo sin darse cuenta. La humita no es solo maíz, es verano envuelto. El pan amasado no es solo harina, es hogar perfumando el barrio. Y el mote con huesillos, antes de ser delicioso, fue una respuesta a una pregunta cruel. ¿Cómo refrescas el cuerpo cuando no tienes lujo, cuando trabajas bajo el sol y el azúcar es lo único que te da un empujón? Porque el azúcar, en ciertos momentos, no es un capricho, es un golpe de energía, un combustible. Y cuando lo mezclas con fruta rehidratada y cereal cocido, construyes algo que parece infantil, pero funciona como un ancla. Te baja la temperatura, te llena, te devuelve un poquito de alegría. Así nacen los clásicos, no desde la sofisticación, sino desde la necesidad. Yo necesitaba ver ese origen como se ve una cicatriz, no desde el libro, sino desde la piel. Así que, antes de perseguir la fiesta, fui a perseguir el mote con huesillos por donde suele respirar, en las calles. La primera parada fue una plaza cualquiera, de esas donde la sombra es un tesoro. Vi el carrito, vidrio empañado por el frío, un cucharón metálico, un balde de trigo que parecía perlas pálidas y un recipiente con huesillos flotando en un líquido ámbar. La vendedora, una señora con brazos fuertes, movía el almíbar como si estuviera meciendo una criatura. Me sirvió un vaso y el sonido fue lo primero. El plop del durazno al caer, el shh del líquido, el choque de los granos contra el plástico. Todo parecía sencillo, hasta que lo pruebas. Di un sorbo. Esperaba empalagarme. Y sí, era dulce, pero no tonto. Había canela, había profundidad. El durazno tenía una textura rara, entre gomosa y tierna, como si la fruta estuviera recordando su juventud. El mote, en cambio, era humilde, masticable, con ese punto que te obliga a bajar el ritmo. No bebes, comes. Y mientras masticas, algo cambia en tu cabeza, como si el propio vaso te dijera, esto no es moda, esto es sobrevivir. ¿Y por qué lo hacen fiesta?, le pregunté, buscando el chiste. La señora me miró como se mira a quien no entiende el mundo. Porque la gente necesita celebrar algo que sea suyo, me dijo. Ustedes celebran lo nuevo, nosotros celebramos lo que nos acompaña. Esa frase se me quedó pegada. Lo que nos acompaña. Un trago que acompaña. Una bebida que no presume, que no grita, pero que siempre está. En ferias, en veranos interminables, en tardes donde el trabajo te dejó sin saliva. Y entonces pensé, ¿qué hace falta para que algo tan cotidiano merezca premios y jurados? La respuesta, sospeché, no estaba en la receta, estaba en el orgullo. En la necesidad de convertir un símbolo pequeño en un espectáculo grande, aunque por fuera parezca ridículo. En el camino escuché historias. Un viejo me contó que el mote salvó a su familia en tiempos malos, cuando la carne era un recuerdo y el pan un lujo, el trigo cocido, mezclado con lo que hubiera, les estiraba la semana. Otra mujer juró que el almíbar de huesillo cura la pena del calor. Lo dijo riéndose, pero sus ojos no se reían. Y en cada relato aparecía el mismo hilo. El mote con huesillos no es solo un sabor, es un truco para no rendirse. Y como siempre pasa cuando algo se vuelve símbolo, aparece también la sombra, la competencia. Me enteré de que en el lugar donde hacen la fiesta, las recetas se heredan como si fueran códigos, y la gente discute el punto exacto de cocción del trigo, la variedad del durazno, el tiempo de reposo del almíbar, como si una décima de segundo pudiera decidir el honor de una familia. Ahí, el vaso no es un vaso, es un trofeo. Luego llegó el rumor que me erizó la nuca. El año anterior, alguien había hecho trampa en el concurso del vaso más grande. Estructuras escondidas, medidas infladas, gritos, acusaciones, una olla volcada que dejó el suelo pegajoso como una trampa para zapatos. Nadie quiso dar nombres por teléfono. «Ven y mira», me dijeron.
Aquí la cosa se pone fea. Fea, perfecto. Porque una historia necesita un monstruo, y yo ya tenía dos. El orgullo y mi rival. Cuando por fin tomé la carretera hacia el pueblo del festival, el paisaje cambió de golpe. Cerros, olor a eucalipto, calor que te seca la garganta por dentro. Al acercarme, vi carteles pintados a mano con duraznos dibujados como coronas. Escuché música desde lejos. Sentí el perfume de canela antes de ver cualquier olla. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse de mí una última vez, mi celular vibró. «Te quedan 9 horas», decía el mensaje del productor. 9. No podía permitirme perder un solo minuto. Guardé el teléfono, levanté la cámara, y justo al doblar una esquina, detrás de una bodega, descubrí a alguien trabajando en silencio, lejos del ruido. Un hombre mayor, manos temblorosas, mirada firme, removiendo un balde de huesillos como si estuviera despertando un recuerdo. Me acerqué. El hombre no levantó la vista. Solo dijo, sin mirarme: «Si viniste a reírte, ríete rápido. Esto no es para los apurados, y aquí el azúcar no es lo más dulce. Lo más dulce es la revancha». Revancha. Esa palabra, en una bebida tonta, sonó como una amenaza. Y supe que la historia no empezaba con una fiesta. Empezaba con una herida antigua que alguien, año tras año, intentaba curar con duraznos y trigo. La cuchara del hombre mayor golpeaba el plástico con un sonido hueco, como si estuviera despertando algo que llevaba años dormido. En el balde, los huesillos giraban lentos, oscuros, hinchados de almíbar, como corazones viejos aprendiendo a latir otra vez. La luz le pegaba a la canela en suspensión, y por un segundo parecía polvo dorado flotando en el aire. No era bonito, era demasiado real, demasiado pegajoso, demasiado humano. Yo apreté la cámara contra el pecho para que no me temblaran las manos. ¿Revancha de qué?, solté, intentando sonar casual, pero la palabra me raspó la garganta. El hombre se rió sin alegría. De la primera vez que alguien se atrevió a decir, «Esto vale tanto que merece una fiesta», y de la primera vez que alguien respondió, «Entonces te la voy a arruinar». Su voz tenía la textura de la madera vieja. Me hizo una seña con la cabeza para que me acercara más. Y ahí, sin música, sin puestos, sin gritos, empezó el origen. No como historia limpia, sino como rumor con cicatrices, porque antes de ser fiesta, fue un verano insoportable. Un verano de esos en que el sol no ilumina, castiga. El aire se queda quieto como si tuviera miedo de moverse. Las hojas se vuelven cuchillos secos, y la gente, por dentro, suena como papel. Ese verano, dicen, el pueblo tenía 2 problemas: demasiado durazno y demasiado cansancio. El durazno, cuando se pasa, se pudre con una velocidad que da rabia. No te espera, no negocia. Y el cansancio era de esos que no se arreglan durmiendo, porque al otro día igual tienes que salir, igual tienes que trabajar, igual tienes que tragar polvo. Entonces apareció la solución fea y brillante: secar el durazno, convertirlo en huesillo, guardar el verano para cuando el verano te esté matando. Imagínate la escena: patios con mallas extendidas, filas de duraznos partidos, la pulpa expuesta al sol como una herida, avispas rondando, manos pegajosas, y ese olor, dulce y agrio al mismo tiempo, como si la fruta estuviera llorando azúcar. Pero el huesillo solo no bastaba. Era reserva, sí, pero no era alivio. Alivio era agua fría, y el agua fría era un lujo en ciertas horas. Así que alguien, una mujer, casi siempre es una mujer en estas historias, hizo lo que hacen las personas cuando están al borde. Mezcló lo que tenía hasta que funcionó. Durazno seco rehidratado, azúcar, canela, un líquido espeso, oscuro, que parecía medicina de abuela y pecado de feria. Y abajo, para que no fuera solo bebida, para que llenara, para que sostuviera, mote. Trigo cocido, blando, con esa masticación que te obliga a bajar las revoluciones. Te enfría la boca y te amarra el estómago, como diciendo, ahora sí, ahora aguanta. Al principio no era festival, era supervivencia con un poco de orgullo. Se vendía en jarros, en vasos pequeños, bajo sombras prestadas. Y la gente empezó a regresar. No por la novedad, sino porque el cuerpo aprende rápido que lo salva. Pero una cosa es venderlo, y otra, hacerlo espectáculo. Dije, y el hombre mayor al fin me miró. Tenía ojos de alguien que ha visto demasiadas versiones de la misma pelea. «Ahí entra el ego», me respondió. «Y el ego, hijo, también se cocina». Según él, la primera fiesta,
nació por una razón que nadie quiere admitir en voz alta: competencia sucia. Dos manos querían el mismo aplauso. Dos apellidos querían el mismo rincón de la plaza. Dos carritos querían ser el mote con huesillos del pueblo, el que la gente recomendaba, el que se volvía referencia. Y cuando dos personas venden lo mismo, lo único que les queda es convertirlo en identidad. Uno decía: el mío es el más fresco. El otro: el mío tiene más canela. Uno presumía el color, el otro la densidad. Y la gente, como siempre, se metía. Porque el chileno no solo consume, opina. Y cuando opina, arma bandos. Y cuando arma bandos, ya tienes media fiesta. Pero la chispa real, esa que convierte discusión en evento, fue una apuesta absurda. Una apuesta de esas que nacen cuando el calor te derrite el juicio y te deja solo orgullo. Si mi mote con huesillos es el mejor, dijo uno, entonces lo voy a servir en un vaso tan grande que nadie lo va a olvidar. Y el otro respondió: entonces yo haré una olla tan enorme que tu vaso va a parecer un chiste. Ahí, en esa frase, se inventó el espectáculo. Porque una receta puede ser buena, pero una olla gigante es un imán. El hombre mayor se agachó y abrió una caja de madera. Dentro había cosas que no deberían estar ahí: cintas viejas, medallas oxidadas, una cucharita doblada y una foto en blanco y negro donde se veía una plaza y un grupo de personas alrededor de algo inmenso. No se distinguía bien, pero se intuía: era una olla, un monstruo de metal. Como si alguien hubiera decidido cocinar un lago. La primera vez no fue bonita, me dijo. Fue peligrosa. Y entonces soltó el detalle que me hizo imaginar el desastre con una claridad asquerosa. Aquella olla la montaron sobre ladrillos y fierros prestados. El fuego era irregular. El azúcar se pegaba al fondo como alquitrán. Y cuando el almíbar se espesa, se vuelve traicionero. Burbujea como lava dulce. No te salpica, te marca. Quema lento, se adhiere, te arranca la piel como si quisiera cobrarse el atrevimiento. Hubo gente con ampollas, hubo gritos, hubo un niño llorando porque se le pegó mote al zapato y el zapato quedó como atrapado en cemento comestible. Y aún así, la plaza se llenó. Porque al ser humano le fascina el borde, ver algo casi salirse de control, pero no del todo. La primera olla gigante atrajo a todos. Y con todos llegó el jurado improvisado. Señoras de delantal, viejos de banca, jóvenes que se creían expertos con solo mirar el color. Empezaron a probar, a discutir, a declarar que uno era más auténtico, sin saber explicar qué significa auténtico cuando estás tragando azúcar con trigo. Ahí apareció el concurso, no porque alguien lo planeara, sino porque la multitud necesita reglas para convertir el caos en rito. El más rico, el más frío, el más cargado, el más generoso. Y claro, el vaso más grande, porque al pueblo le encanta medir lo que se puede exhibir. Si no se puede mostrar, no existe. Y si se puede mostrar, se puede pelear. Pero el hombre no me contaba esto como anécdota simpática. Me lo contaba como advertencia. Ese día nació la fiesta. Y también nació la trampa, dijo. Yo sentí el cosquilleo de la historia buena, la que tiene colmillos. ¿Qué trampa? El hombre deslizó la cucharita doblada entre los dedos, como si fuera evidencia de un crimen. Cuando el jurado estaba por decidir, alguien metió mano a la olla del rival. No para arruinar el sabor, para arruinar la temperatura. Un choque térmico, un balde de agua que no debía estar ahí. El almíbar se cortó. El mote quedó duro. El huesillo se encogió como si se hubiera asustado. Y el público, que no entiende química, solo entendió humillación. Esa fue la primera gran vergüenza pública del pueblo. Y aquí la vergüenza no se olvida, se hereda. Yo miré la foto de nuevo. En mi cabeza, la escena se volvía película. Un tipo sudado mirando al cielo, viendo su olla arruinarse. El otro sonriendo con falsa modestia. La gente murmurando como enjambre. El azúcar en el aire como si fuera pólvora. ¿Y qué pasó?, pregunté, y odié lo ansioso que soné. El hombre abrió la mano, enseñándome la cucharita doblada. Se pelearon, dijo simple. No con palabras, con metal, con orgullo. Y esa cucharita fue lo que quedó cuando alguien intentó separar a dos hombres que se estaban empujando al fuego. Sentí un escalofrío. Afuera, el festival era música y risas. Aquí atrás, el origen olía a quemadura. Y ahí vino el primer twist. De esos que te obligan a reordenar lo que creías. Ese hombre que intentó separarlos era mi padre, me dijo por fin. Y el que metió el agua fue mi tío.
Me quedé quieto, porque el origen dejaba de ser historia del pueblo y se volvía sangre. Tu tío saboteó la olla. Sí, y con eso compró la victoria de su apellido. ¿Sabes cuánto dura una victoria comprada? Dura lo que tarda el pueblo en olerla, y el pueblo la olió. Desde entonces, cada año, cuando se arma la fiesta, la gente no solo viene a tomar, viene a ver si la historia se repite. Viene a ver si alguien se atreve otra vez. Yo sentí el peso del ultimátum en el bolsillo, como una piedra caliente. Miré la hora. El reloj me mordía. Cada minuto que escuchaba era un minuto menos para grabar. Pero también, cada frase del hombre era oro oscuro, de ese que no brilla, pero vale. ¿Y por qué seguir?, pregunté. Si nació con trampa, con peleas, ¿por qué no lo dejaron morir? El hombre me miró con esa paciencia que solo tienen los que han perdido y aún así caminan. Porque lo feo también se puede domesticar, dijo. Porque al año siguiente, alguien decidió que, si iban a pelear, al menos que la pelea tuviera reglas. Y las reglas hicieron la fiesta. Ahí empezó la transformación. Lo que era una apuesta se volvió tradición. Lo que era un riesgo se volvió técnica. Se reforzaron ollas, se inventaron soportes, se calculó el fuego. Se eligieron jurados con nombres y apellidos, como si eso hiciera imposible la trampa. Se pintaron carteles, se puso música, se armó un escenario. Y así, lo que comenzó como guerra de carritos, se vistió de celebración. Pero la rivalidad quedó incrustada como una astilla. Solo cambiaron las formas. Menos golpes, más sonrisas falsas. Menos insultos directos, más comentarios sobre cómo el otro endulza demasiado para esconder el sabor. Menos empujones al fuego, más miradas que empujan al abismo. Yo estaba a punto de preguntarle el nombre de los dos apellidos, cuando escuché una carcajada conocida detrás de mí. Una carcajada que no pertenece al pueblo, pertenece a Internet. ¡No, no, no!, dijo Lautaro, entrando al callejón como si fuera suyo. ¿De verdad estás grabando La leyenda secreta desde aquí? Nico, hermano, esto huele a documental triste. Su cámara me apuntó directo. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos eran fríos, calculando cuánto de mi historia podía robar. Me clavó el aguijón con suavidad. ¿Y este señor quién es? El guardián del durazno. Yo sentí la sangre subir. Y el hombre mayor, en vez de enojarse, respiró hondo como si ya hubiera visto a 1000 Lautaros. Se secó las manos en el delantal, miró a mi rival y dijo una frase que me dejó helado. Tú debes ser el nieto de los que ganaron con trampa. La sonrisa de Lautaro titubeó apenas, un microsegundo. Lo suficiente para que yo lo notara. Lo suficiente para saber que había tocado algo real. ¿Perdón? Lautaro rió, pero la risa salió más aguda. Señor, yo solo vine a probar, a grabar, a mostrar cultura. Claro, respondió el hombre. Cultura. Y seguro también vienes a preguntar por la receta. La receta es simple. Paciencia y vergüenza. La paciencia se aprende. La vergüenza se hereda. Yo no sabía si estaba viendo teatro o verdad, pero en cualquier caso era dinamita. Lautaro se recompuso, y entonces hizo lo que hace siempre, girar la narrativa a su favor. Se acercó al balde, fingió asco, hizo una mueca exagerada para la cámara. Miren esto, amigos, duraznos momificados nadando en azúcar, dijo. ¿Quién celebra esto? ¿Quién? El hombre mayor lo cortó con una frase tranquila, sin levantar la voz. Los que trabajan bajo el sol, los que no tienen tiempo para quejarse, los que no pueden comprar agua de marca. Lautaro miró su botella, y por primera vez no supo qué decir. Yo sentí un impulso raro, satisfacción. El rival, por fin, desnudo. Y entonces vino el segundo twist, más cruel, porque ya no era solo un choque verbal. El hombre mayor me tomó del brazo, me acercó y me habló al oído. Si ese muchacho se mete en el concurso, va a empujar a alguien a hacer locuras, como su familia siempre lo hizo. Y tú tienes cara de querer una historia rápida. No te metas donde el azúcar quema. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del productor, como un látigo. Quedan 6 horas. 6. La arena se me escapaba. Necesito algo que nadie tenga, susurré, más para mí que para él. Algo que no pueda copiar. El hombre me miró largo, como si estuviera decidiendo si yo era parte del problema o parte de la cura. Luego metió la mano en su caja de madera y sacó un cuaderno pequeño, de tapas manchadas. Lo abrió apenas. Páginas llenas de números, tiempos, anotaciones.
No era una receta romántica, era ingeniería de la dulzura. Esto no se lo muestro a cualquiera, dijo. Aquí está el cómo se volvió fiesta de verdad. No el chisme, no la pelea, el método. Lo que hizo que la olla dejara de ser un peligro y se volviera símbolo. Yo tragué saliva, porque si Lautaro veía eso, me lo arrancaba con sonrisa. Y si el productor lo veía, me compraba la temporada. ¿Por qué me lo das?, pregunté. El hombre cerró el cuaderno con un golpe seco. Porque tú aún no has decidido si vienes a burlarte o a entender, dijo. Y porque hoy es el día en que todo se repite. Señaló con la cabeza hacia la plaza. Desde allí llegaba un rugido de gente, voces, música, el metal golpeando metal, el inicio del espectáculo. Hoy vuelven los concursos, continuó. Hoy vuelven las ollas grandes, hoy vuelven los vasos que parecen peceras, y hoy alguien va a querer ganar a cualquier precio. Si no quieres que la historia termine con una ambulancia y el suelo pegajoso como trampa, mantén los ojos abiertos. El azúcar no solo endulza, el azúcar también ciega. Me giré hacia el callejón. Lautaro ya estaba hablando a su cámara, fingiendo emoción, vendiendo la fiesta como lo más raro que verás. Pero yo vi otra cosa. Vi a un tipo que ya olió el conflicto y quiere ser el que lo prenda fuego, porque el fuego da vistas. Yo metí el cuaderno dentro de mi mochila, como si guardara un corazón ajeno. Sentí el peso. No por lo que decía, sino por lo que significaba. Entrar de lleno en una rivalidad que venía de generaciones. Y mientras caminábamos hacia la plaza, el hombre mayor me soltó la última pieza del origen, la que lo convierte todo en destino. ¿Sabes por qué se llama fiesta del mote con huesillos? Y no feria, no muestra, no degustación. Porque cuando la primera olla sobrevivió al desastre, cuando el pueblo vio que el monstruo no los iba a quemar, alguien gritó, ¡Esto es fiesta, carajo! Y esa palabra se pegó como almíbar en la memoria. Desde entonces, nadie la ha podido despegar. Entramos. Y el calor humano me golpeó como una ola. Olores mezclados, canela, azúcar, humo, fritanga, sudor. En el centro, una estructura brillante, una olla enorme, rodeada de gente como si fuera un altar. El cucharón parecía un remo. Los huesillos, en una bandeja, esperaban como criaturas dormidas. A un costado, el anuncio de los concursos ya estaba colgado, el más sabroso y el vaso más grande. La multitud gritaba como si fuera final de campeonato. Yo levanté la cámara y por encima de los hombros vi a Lautaro abriéndose paso, sonriendo, empujando con cortesía falsa. Entonces entendí la trampa del origen. No era el mote, no era el huesillo, no era el almíbar. La trampa era el escenario. Porque cuando algo se convierte en trofeo, deja de ser solo alimento. Y cuando deja de ser alimento, la gente es capaz de cualquier cosa para no perder. Miré la hora otra vez. Quedaban menos de 6 horas para medianoche. Menos de 6 horas para ganar o desaparecer. Y en ese instante, justo cuando el presentador gritó el inicio oficial de la competencia, el hombre mayor me dijo sin mirarme. Ahora sí empieza el verdadero origen, el que nadie cuenta en voz alta. Si quieres tu historia, sígueme. Pero si vienes con miedo, quédate con la música. Yo lo seguí, porque ya no se trataba de un festival idiota. Se trataba de descubrir quién estaba dispuesto a quemarse por un vaso de durazno y trigo. El hombre mayor se movía por detrás del escenario como si el ruido no existiera. Mientras afuera la plaza rugía, aquí adentro todo era distinto. Olor a metal caliente, cuerda húmeda, cajas de plástico, manos apuradas, y esa tensión que se nota en los cuerpos antes de que pase algo malo. No era backstage de concierto, era una cocina de guerra. Caminaba rápido, pero sin correr. Yo lo seguí sorteando cables, bolsas de hielo, sacos de mote y bandejas donde los huesillos reposaban como criaturas oscuras, brillantes de almíbar. A cada paso sentía el reloj en el bolsillo como un animal arañando. Medianoche, medianoche, medianoche. Me llamo Néstor, dijo de pronto, como si el nombre fuera una llave y recién ahora se decidiera a usarla. Y si de verdad quieres contar por qué esto importa, deja de mirar la olla y empieza a mirar a la gente que la sostiene. Néstor me llevó a una puerta lateral. Adentro no había fiesta, había memoria. Una sala pequeña, con pared de madera, un ventilador cansado y un montón de objetos guardados como si fueran reliquias. En una esquina, un viejo cucharón con el mango quemado. En otra, delantales con manchas imposibles de sacar.
Y colgado en la pared, como un trofeo extraño, un vaso enorme de plástico endurecido, con marcas de medición pintadas a mano. «Aquí están los héroes», dijo Néstor. «No los que salen a gritar al micrófono, los que terminaron con cicatrices». Yo miré la colección y sentí una incomodidad rara. Estaba en un museo improvisado de una bebida que yo mismo había llamado absurda. Y sin embargo, el lugar tenía gravedad. Como si el azúcar, en vez de infantilizar, hubiese envejecido todo. Néstor abrió un cajón y sacó una foto distinta a la de la caja. Esta era más nítida. Una mujer en el centro, pelo recogido, brazos fuertes, mirada de piedra. A su lado, un hombre delgado con una sonrisa que parecía pedir disculpas por existir. Detrás, una olla grande, pero no monstruosa todavía. El primer atrevimiento, la primera frontera. Ella fue Elvira, dijo. Y él, Basilio. Nadie los nombra en el escenario, pero si no fuera por ellos, hoy no habría fiesta, habría solo carritos y rencor. Elvira, Basilio. Dos nombres que no me decían nada, hasta que Néstor empezó a hablar y los convirtió en carne. Elvira no nació para emprender, nació para aguantar. En su juventud, el calor era trabajo, cosecha, feria, cocina. Las manos se le curtieron antes de que aprendiera a descansar. Dicen que podía partir duraznos con la velocidad de una máquina, y aún así, elegir los mejores para secar, los que iban a quedar con ese equilibrio raro entre dulzura y firmeza. Conocía el punto exacto en que la fruta deja de ser promesa y se vuelve riesgo. Pero lo que la hizo leyenda no fue su habilidad con el cuchillo, fue su carácter. La gente, cuando recuerda a Elvira, no dice «qué rica bebida», dice «ella no se dejaba pasar por encima». Porque hubo un año, el año clave, en que los duraznos se estaban echando a perder por montones. No era solo pérdida económica, era humillación. Ver la comida pudrirse es ver el tiempo desperdiciarse. Y ese año, Elvira se plantó en medio del patio. Miró las mallas llenas de fruta abierta al sol y dijo algo que sonó a blasfemia. «Si el verano me quiere matar, lo voy a beber». Fue la primera vez que mezcló huesillos con ese almíbar oscuro, con canela, y lo sirvió frío de verdad, no más o menos fresco. La historia dice que metía botellas congeladas dentro del recipiente, girándolas despacio como si estuviera domando el frío. El líquido bajaba de temperatura y se volvía una trampa deliciosa. La gente tomaba un sorbo y su cara cambiaba, del cansancio a una especie de alivio feroz, casi rabioso. Como si el cuerpo dijera, «¡por fin!». Basilio, en cambio, era otra clase de héroe, el invisible. Un tipo que calculaba sin tener palabras para explicarlo. Era de esos que se fijan en detalles que nadie mira. ¿Cuánto se hincha el mote si lo dejas reposar? ¿Cuánta azúcar aguanta el almíbar antes de volverse pegamento? ¿Cuánta canela perfuma sin amargar? ¿Cuánto tiempo exacto necesita un huesillo para rehidratarse sin deshacerse? Néstor me describió a Basilio como si lo viera todavía caminando con un cuaderno en la mano, anotando cosas que sonaban absurdas para el resto. 3 vueltas más y paramos. 10 minutos menos, queda chicloso. Hielo no directo, engaña. Él era el que evitaba el desastre, dijo Néstor. El que entendió que una olla grande no es solo más bebida, es un monstruo con reglas propias. Si te equivocas, te quema. Si te apuras, te humilla. Me mostró el cuaderno, el de tapas manchadas, el que yo había guardado como si fuera un tesoro. Adentro, entre números y tachaduras, aparecían frases cortas, casi supersticiosas. No eran recetas, eran advertencias. No probar cuando hierve, quema la lengua y te miente el sabor. El mote se siente, no se mira. Huesillo, no apurarlo, el que apura, rompe. Yo levanté la vista. ¿Y qué los hizo enemigos?, pregunté. ¿Por qué de ahí salió tanta rivalidad? Néstor hizo una mueca, como si hubiera querido evitar esa parte. Porque los héroes también tienen sombra, dijo. Y porque a veces la gente confunde orgullo con justicia. La rivalidad no empezó con Elvira y Basilio. Empezó con lo que los rodeaba. Familias, apellidos, vecinos. Cuando algo funciona, todos quieren ser dueños del mérito. Y cuando un mérito da dinero, aunque sea poco, la gente se transforma. Elvira empezó a vender más. Basilio empezó a ayudar a organizar. Y ahí apareció el primer competidor serio, un hombre carismático, de voz grande, que sabía vender la idea antes que el sabor. No necesitaba que su mote con huesillos fuera el mejor. Necesitaba que la gente creyera que lo era. Armaba filas con chistes, con música, con promesas. Tuvo éxito rápido, dijo Néstor. Y eso a Elvira la enfureció, porque ella no sabía vender.
ella sabía hacer. Lo que siguió fue una guerra silenciosa de gestos pequeños. Precios, tamaños, ubicación en la plaza. Y cuando la plaza se quedó chica para dos egos, nació la idea de hacerlo grande. Literalmente, grande. Una olla que gritara, «Aquí mando yo». Un vaso que pareciera imposible para humillar al otro con pura escala. Yo imaginé a Elvira mirando una olla gigante con desconfianza, como se mira una tormenta acercarse. No era miedo, era respeto por el peligro. Y ahí llega el twist que me cambió la película en la cabeza. Elvira no quería la olla gigante, dijo Néstor. Fue Basilio quien la empujó. Basilio, el metódico. Sí, porque él entendió algo que ella no quería aceptar. El pueblo estaba convirtiendo la bebida en espectáculo, con o sin ellos. Si no lo hacían ellos, lo haría otro. Peor, más irresponsable, más show. Y entonces habría accidentes, peleas, vergüenza. Basilio no buscaba fama, buscaba control. Buscaba ponerle reglas al monstruo antes de que el monstruo mordiera a alguien. Así que propuso lo impensable. Un evento organizado, con jurado, con medidas claras, con supervisión. No para ganar una vez, para evitar que el pueblo se incendiara. Elvira aceptó por una razón que casi nadie dice en voz alta. Porque estaba cansada de perder dignidad. Porque ver a un charlatán llenarse de aplausos le parecía una forma de injusticia. Y cuando la injusticia se repite, hasta la persona más prudente empieza a elegir el riesgo. ¿Y la trampa? Pregunté, y Néstor apretó la mandíbula. Ahí entran los que no eran héroes, dijo. Los que se alimentan de la derrota ajena, la trampa del agua fría, el corte del almíbar, el mote duro. Todo eso fue obra de un tercero, un tipo que no soportaba que Basilio ordenara lo que antes era libre, caótico, suyo. Ese tercero, según Néstor, se sintió desplazado. Y cuando alguien se siente desplazado en un pueblo pequeño, a veces no se va, se venga. «Mi tío», susurró Néstor, como si la palabra todavía le quemara. Quería ganar incluso si el pueblo perdía. Me quedé mirando el cuaderno. De pronto el festival ya no era gracioso. Era una cicatriz colectiva, y el azúcar era la costra. Néstor siguió, y con cada frase, los personajes dejaban de ser estampitas y se volvían humanos, con orgullo, con defectos, con pequeñas miserias y grandes corajes. Basilio, después del sabotaje, tuvo una oportunidad de desaparecer. Podía decir «hasta aquí» y volver a la vida simple, pero no lo hizo, porque algo dentro de él se quebró y se volvió más duro. Él se obsesionó, dijo Néstor, no con ganar, con que nadie volviera a humillar a la bebida, como si la bebida fuera una persona. Se levantaba de madrugada para revisar el mote, probaba el almíbar con la punta de la cuchara y lo dejaba caer en una uña para ver el brillo, la densidad. Cambiaba la manera de enfriar, inventaba soportes para ollas. Enseñaba a otros a remover en círculo para que no se pegara abajo. Su vida se convirtió en un manual viviente. Y ahí está el detalle que me apretó el pecho. Basilio empezó a tener miedo del fuego. No por él, por los demás, por los niños cerca, por los imprudentes, por la multitud. Elvira, por su parte, cargó otro tipo de peso, el de ser la cara visible. La gente la acusaba de arrogante por querer organizar. Otros la idolatraban por plantarse frente a los hombres gritones. Ella no se defendía con discursos, se defendía sirviendo un vaso perfecto, frío, cargado, con el huesillo rehidratado justo, como una prueba silenciosa. Y en un verano particularmente duro, pasó lo que en los pueblos se vuelve leyenda. Elvira recibió a un jurado que venía de afuera, gente importante, esos que creen que lo popular necesita permiso para ser valioso. Probaron, fruncieron el ceño, y uno dijo algo que sonó a insulto. Interesante, para ser bebida de calle. Néstor me contó que Elvira no respondió con palabras. Caminó hasta su olla, hundió el cucharón, llenó un vaso, y se lo extendió al hombre con una mirada que lo hizo tragar saliva. El tipo tomó, masticó el mote, sintió la canela subirle por la nariz, y se le abrieron los ojos. No por placer, por sorpresa, porque la bebida le había ganado sin pedir permiso, como si le hubiera pegado un bofetón dulce. Ese fue el día en que el orgullo del pueblo cambió de forma. Ya no era solo «me gusta», era «esto nos representa». Y cuando algo te representa, lo defiendes. Yo estaba tan metido en la historia que casi olvidé a Lautaro. Casi. La puerta se abrió de golpe. Una sombra se estiró sobre el piso, y ahí apareció él, sonriente, con esa energía de depredador simpático. ¡Qué íntimo!,
dijo, mirando las fotos como quien mira un set de filmación. Nico, hermano, te estás poniendo profundo. ¿Ahora eres historiador? Detrás de él, su camarógrafo ya estaba grabando. ¿Qué es este cuaderno?, preguntó Lautaro acercándose un paso. Yo sentí el pánico helado. Si lo veía bien, si captaba una página, lo iba a replicar con su estilo burlón y se quedaría con mi ventaja. Medianoche se me vino encima como un bloque. Néstor se plantó frente a él con una calma peligrosa. «Esto no es para tu show», dijo. Lautaro alzó las cejas, fingiendo inocencia. «Señor, yo solo quiero contar la cultura. La gente ama estas cosas, y mientras más raras, mejor». Raras. La palabra cayó como escupitajo. «Usted quiere circo», dijo Néstor. «Y aquí ya tuvimos suficiente circo cuando casi se quema un niño por culpa de los que querían vistas antes de que existieran las vistas». Lautaro sonrió, pero su mandíbula se endureció. Por primera vez se le veía el hambre sin maquillaje. «Mira, Nico», me habló a mí, ignorando a Néstor. «Hagamos algo. Tú tienes tu rollo serio, yo tengo mi estilo. Compartimos material, los dos ganamos, nadie se queda fuera». Era una oferta envenenada, porque si yo aceptaba, mi historia se diluía. Si rechazaba, me convertía en su enemigo directo. Y yo ya era su enemigo, aunque no lo dijera. «No», dije simple. Lautaro soltó una risa corta, sin humor. «Entonces vas a correr», susurró. «Porque yo no me quedo sin final». Se fue. Pero antes de salir, dejó caer una frase que fue un cuchillo. «Ah, y por cierto, el concurso grande empieza antes de lo que crees. Si querías tu historia, más te vale estar donde hay sangre». Cuando la puerta se cerró, el silencio quedó vibrando. Yo miré a Néstor. «¿Qué quiso decir con sangre?» Néstor respiró lento. «Que hoy hay alguien empujando para que el vaso más grande sea ridículamente grande», dijo. «Tan grande que se vuelve peligroso. Y cuando el peligro vuelve, la gente vuelve a pelear como antes. Lautaro lo sabe, y lo quiere». Ahí entendí la dimensión del conflicto. Mi rival no solo competía conmigo por un video, competía contra la memoria del pueblo, provocándola como quien patea una colmena para grabar las abejas. Néstor se acercó a una foto más vieja, casi descolorida. Señaló una esquina. Un adolescente con cara de no saber qué hacer con su cuerpo. Sostiene un balde. Mira de reojo, nervioso. «Ese era yo», dijo. «El día del primer desastre. Yo vi el agua, vi el corte, vi a mi padre meterse a separar, y vi a mi tío sonreír después. ¿Sabes qué se siente? Es como masticar mote con ceniza. Te llena, pero te amarga». Yo tragué saliva. Era el tipo de confesión que, contada bien, hace temblar a un espectador. Pero también era el tipo de confesión que, contada mal, se vuelve explotación. «¿Y por qué seguir viniendo?», pregunté. «¿Por qué no dejar que la fiesta sea solo fiesta?». Néstor me miró con algo parecido a ternura cansada. «Porque si no cuidas tu símbolo, alguien lo vende», dijo. «Y si alguien lo vende, alguien lo ensucia. Y si lo ensucia, te lo quita». Me puso una mano en el hombro, firme, como un padre que no tiene tiempo para consolar. «Tú tienes una cámara, yo tengo una historia, y hoy tenemos una sola cosa que no se compra, la oportunidad de mostrar la verdad antes de que la conviertan en meme». Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del productor. «Quedan 3 horas. Necesito un giro, Nico. Un giro o estás fuera». 3 horas. Néstor lo vio en mi cara. «Tu límite es medianoche», dijo. «El mío es otro. Que esta fiesta no termine como empezó. Si Lautaro está oliendo sangre, es porque alguien ya encendió el fósforo, tomó el cuaderno, lo abrió por una página marcada y me la mostró solo un segundo. Lo suficiente para que yo entendiera lo que significaba sin poder copiarlo entero. Era un esquema de tamaños, pesos, soportes, y una frase al final, escrita con letra nerviosa. «Si el vaso es más grande que la sombra del árbol, alguien está mintiendo». «Basilio escribió eso», dijo Néstor. No era poesía, era un aviso, porque cuando alguien promete un vaso más grande que nunca, normalmente está prometiendo también un desastre más grande que nunca. Se escuchó un grito afuera. No un grito de música, un grito agudo, de sorpresa, luego otro, y un murmullo que crecía como ola. Néstor y yo nos miramos al mismo tiempo. «Es ahora», dijo. Salimos. La plaza estaba más apretada. El aire olía a azúcar caliente y a ansiedad. En el centro, cerca del escenario, un grupo rodeaba una estructura nueva.
Un vaso gigantesco, sí, pero no solo grande, grotesco. Parecía una pecera vertical, apoyada sobre un armazón de ústico, demasiado alto, demasiado frágil. La gente sacaba fotos como si fuera una hazaña. Yo vi otra cosa, vi un accidente esperando turno. Y ahí, entre la multitud, vi a Lautaro, sonriendo, señalando el vaso a su cámara como si hubiera descubierto el fuego. Y, detrás del vaso, vi a un hombre con gorra hablando con los organizadores, insistente, empujando. No lo conocía, pero Néstor se tensó como un cable. «Ese es hijo de mi tío», susurró. «La misma sangre, la misma hambre». Mi corazón dio un salto. El conflicto no era simbólico, era familiar, era generacional, era una repetición con nuevo maquillaje. Néstor avanzó hacia ellos con el cuerpo de alguien que ya decidió. Yo lo seguí, con la cámara lista, sabiendo que en cualquier segundo iba a pasar algo que podía darme el video que me salva, o dejarme con la culpa de haberlo filmado. Y mientras caminábamos, la última imagen de los héroes se me clavó en la mente. Elvira sirviendo un vaso perfecto con mirada de piedra. Basilio anotando advertencias como si escribiera para el futuro. Y Néstor, años después, intentando que el azúcar no vuelva a cegar a todos. La fiesta rugía, el vaso monstruoso brillaba, y el reloj, invisible, seguía corriendo hacia medianoche. La estructura del vaso gigantesco brillaba bajo el sol como un animal recién mojado. No era un vaso grande, era una provocación. Un cilindro transparente, alto, demasiado alto, con una base que parecía improvisada a la fuerza. Metal, madera, cuerdas tensas y un par de cuñas que gritaban «¡Esto aguanta! ¡Hasta que deje de aguantar!». La gente lo rodeaba como si fuera un santo. Celulares arriba, risas, apuestas, niños tratando de tocar el plástico con los dedos pegajosos de algodón de azúcar. Y entonces el olor volvió a golpearme. Canela, azúcar caliente, humo y ese perfume particular del huesillo rehidratándose, como fruta vieja que decide revivir justo para lucirse. Néstor avanzó sin mirar a nadie, directo hacia el hombre de gorra que estaba discutiendo con dos organizadores. El tipo tenía la misma energía que un vendedor de humo. Sonrisa fácil, manos inquietas, voz alta, pero ojos tensos, buscando aprobación como si el aplauso fuera oxígeno. «No lo hagas», dijo Néstor, y su voz no necesitó micrófono. El de gorra lo reconoció al instante. La sonrisa se le quedó a medias, como una máscara mal puesta. «Mira quién llegó. El guardián», respondió con ironía. «¿Vienes a arruinar la diversión?». A un lado, Lautaro estaba a pocos metros, grabando con su cámara como si fuera un buitre elegante. Me vio y levantó dos dedos, saludando. En su cara había una promesa. «Si esto explota, yo ya estoy listo». Los organizadores miraban el vaso y miraban a Néstor como si fueran árbitros de una pelea familiar en plena plaza. «Es el concurso del vaso más grande», decía uno. «La gente viene por esto». «La gente viene por el mote con huesillos», corrigió Néstor. «No por una torre que se cae». El hombre de gorra soltó una carcajada corta. «¿Y quién decide eso? ¿Tú? Ya pasaron esos tiempos, Néstor. Ahora es fiesta de verdad, con show, con récord, con prensa, con redes». Dijo redes, y miró de reojo a Lautaro. En ese instante entendí la fiesta de hoy. No era solo tradición, era tradición empujada por el hambre moderna. Hambre de likes, de clips, de lo nunca visto, de lo más grande aunque sea más peligroso. Yo apreté la cámara. Mi cerebro, el de creador desesperado por medianoche, gritaba, «¡Esto es oro!». Pero otra parte, la que había escuchado a Néstor hablar de quemaduras, veía el vaso como una trampa. «¿Cuánto le falta a la competencia?», pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si estuviera pidiendo la hora del desastre. Néstor ni me miró. «Poco», dijo. «Y lo peor siempre pasa en poco». La plaza estaba montada como una película de verano. Banderines, música fuerte, puestos en fila, gente con sombreros improvisados, niños con la cara pintada, parejas compartiendo vasos fríos, abuelos sentados a la sombra como si fueran jurado permanente del mundo. A ratos sonaba cueca, a ratos reggaetón, a ratos un animador con voz de estadio. En medio de todo, la estrella, las ollas. Gigantes, redondas, brillantes, resoplando vapor dulce. Y ahí es donde la fiesta se vuelve hipnótica. Porque ver una olla normal es cocina. Ver una olla gigante es un ritual que roza lo absurdo. El cucharón parece un remo. Los huesillos flotan como criaturas en un lago ámbar.
El mote se hunde como tesoro pálido. El azúcar hierve y burbujea como lava. Y la canela se levanta en el aire como un polvo dorado que se te pega en la ropa, en el pelo, en la memoria. Hoy celebran así, no como quien come, sino como quien asiste a un milagro doméstico. La gente se acerca para mirar la preparación, no solo para beber, porque hay algo primitivo en ver el dulce cocerse en grande. El cerebro se queda quieto, fascinado, como si estuviera viendo fuego por primera vez. Los equipos trabajan por zonas, como si fuera una competencia deportiva. Unos controlan el mote, sacos enormes de trigo cocido, escurrido, brillante, listo para servirse. Otros cuidan el almíbar, azúcar disuelta hasta la densidad exacta, canela, clavo, cáscaras, lo que cada familia jura que es el secreto. Otros vigilan el frío, hielo en bloques, conservadoras, botellas congeladas y manos que miden la temperatura con la misma seriedad con la que se mide una fiebre. En la fiesta de hoy hay reglas visibles para que el caos parezca controlado. Hay un jurado con credenciales colgando, hay un espacio marcado para degustación, hay un presentador que grita y organiza el entusiasmo. Hay incluso una pequeña zona de historia, con fotos antiguas, donde la gente posa sin leer demasiado, porque lo que quiere es volver al olor a canela. Y sin embargo, por debajo de la música, la rivalidad camina. Los concursos son 2 puñales con cintas de colores. Uno, el del más sabroso, es el orgullo puro. Ahí se pelea por el equilibrio, que el dulzor no te mate, que la canela no se vuelva perfume barato, que el huesillo no quede chicloso, que el mote no parezca engrudo. La gente mira al jurado como si mirara un juicio. Cualquier gesto, cualquier ceja levantada, cualquier vaso dejado a medias, se interpreta como sentencia. El otro, el del vaso más grande, es la locura. Ahí no importa la fineza, importa la escala, importa la foto, importa el «míralo» que se comparte. Y por eso es el más peligroso, porque el tamaño es un animal hambriento, siempre quiere más. Mientras el jurado probaba a un lado, la multitud se agolpaba alrededor del vaso monstruoso. El hombre de gorra, el hijo del tío, hablaba con el animador, señalando la estructura, marcando tiempos. Todo era ya, rápido, ahora. Y cuando alguien quiere rapidez con azúcar hirviendo, normalmente quiere también caos. Lautaro se coló como pez en agua. Estaba a centímetros del vaso, narrando a su cámara con voz excitada. «Amigos, esto es una locura. Miren el tamaño. Dicen que lo van a llenar completo. Y si lo llenan, esto va directo a los récords. A ver si no nos bañan en almíbar». Y se rió. La palabra bañar sonó chistosa para su público. Para mí sonó como advertencia. Almíbar caliente no baña, quema. Me miró y me lanzó un dardo suave. «Nico, hermano, ¿vas a ponerte sentimental o vas a grabar lo que importa?» Lo que importa. Para él, lo que importa es lo que explota. Néstor se apartó del grupo y me hizo una seña. Me llevó hacia la zona donde estaban sirviendo vasos normales, los de verdad, los que la gente toma para vivir el verano, no para presumirlo. Me empujó uno a la mano. «Bebe», ordenó. El vaso estaba helado, el mote se apelotonaba abajo, pálido, masticable. Arriba, el huesillo parecía una sombra dulce. Le di un sorbo y sentí el golpe exacto. Azúcar que despierta, canela que abraza, frío que salva. «Mira alrededor», dijo Néstor, y por primera vez su voz sonó cansada, no dura. «Esto es la fiesta, no el monstruo». Lo vi. Vi a una madre limpiándole la boca pegajosa a su hijo con una servilleta. Vi a un abuelo contándole algo a un nieto mientras le daba a probar el mote, como si le estuviera pasando una contraseña secreta. Vi a 2 adolescentes compartiendo un vaso, riéndose, sacándose una foto, sí, pero también disfrutando. Vi a una vendedora sirviendo con una precisión casi elegante, como si cada vaso fuera una carta de amor. Y entonces, sin querer, el contraste del inicio me volvió como una bofetada. Yo había llegado pensando, ¡qué fiesta idiota! Y ahí estaba la respuesta. No celebran una bebida por estúpidos. Celebran una bebida porque es lo que los acompaña cuando el verano te exprime la vida. El reloj vibró en mi bolsillo. Lo miré. La cuenta atrás se sentía física. Si yo quería un final, necesitaba un clímax. Y el clímax estaba donde olía a peligro, en el vaso gigante. «Néstor», dije, y casi me odié. «Si esto sale mal, tengo que estar ahí». Él me miró con una mezcla de rabia y resignación. «Si esto sale mal, alguien tiene que detenerlo», corrigió. «Y tú, si vas a grabar,
que sea con ojos abiertos, no con hambre. Volvimos al vaso monstruoso justo cuando empezaban a traer las primeras jarras. El animador gritaba nombres, la gente aplaudía, los organizadores sonreían tensos. El hombre de gorra levantó los brazos como director de orquesta. «¡Vamos a hacer historia!», gritó. La primera jarra cayó dentro del vaso, con un sonido que parecía un golpe de mar. Glup. El líquido ámbar bajó por las paredes transparentes, dejando una estela pegajosa. La multitud rugió. Alguien gritó, «¡Otra!». Otra jarra. Glup. Otra. Glup. Yo vi algo que el público no veía. La base vibraba. Una vibración mínima, sí, pero real. Como un vaso demasiado alto sobre piernas demasiado delgadas. Néstor lo vio también. Se acercó a los organizadores. «¡Paren!», dijo. «¡Refuercen! ¡Midan! ¡No lo llenen así!». El hombre de gorra se rió en su cara. «No seas aguafiestas, hoy no manda tu miedo». Y ahí Lautaro, como si el destino lo usara de fósforo, metió la cuchara verbal donde más duele. «¡Eso! ¡Que lo llenen! ¡Que se vea!», gritó mirando a su cámara. «Esto es Chile, señores». No lo dijo con respeto, lo dijo como etiqueta para vender. Néstor se giró hacia él con una furia fría. «Chile no es tu clip», le soltó. Lautaro abrió las manos, teatral. «Yo solo muestro lo que hay». «Tú empujas lo que hay», dijo Néstor, «para que pase algo». Y entonces ocurrió el gesto que me hizo comprender hasta dónde llegaba el hambre de espectáculo. El camarógrafo de Lautaro, en su afán de conseguir mejor ángulo, empujó sin querer una de las cuñas de madera que sostenían la base. Fue un toque pequeño, ridículo, una tontería, pero lo pequeño, en una estructura demasiado grande, se convierte en ruina. La base hizo un crack casi inaudible. Solo los que estaban cerca lo escucharon. Yo lo escuché. Néstor lo escuchó. El hombre de gorra lo escuchó y palideció un segundo, antes de volver a fingir sonrisa. El vaso se inclinó lo suficiente como para que el líquido golpeara una pared interna y subiera como ola. Un reflejo ámbar saltó hacia afuera, salpicando a un niño en el brazo. El niño gritó. No fue una quemadura grave, pero el grito atravesó la plaza como cuchillo. Ahí, el aire cambió. La multitud, que hace un segundo era fiesta, se volvió animal asustado. Néstor se lanzó hacia el vaso, empujando gente, gritando, «¡Atrás! ¡Atrás, carajo!». Los organizadores se quedaron congelados. El hombre de gorra vaciló. Y Lautaro levantó la cámara. En su cara había algo feo, emoción. Yo tuve un segundo para decidir quién iba a ser yo. Si seguía grabando el desastre, tenía el video viral. Si ayudaba, tal vez perdía el final, pero salvaba a alguien. Y entonces apareció el giro que no esperaba. Mi cuerpo decidió por mí. Solté la cámara colgada al cuello y me lancé con Néstor hacia la base. Metimos las manos donde nadie quiere meterlas, cerca del azúcar derramado, cerca del metal, cerca de la vergüenza. «¡Cuñas! ¡Traigan cuñas!», gritó Néstor. Alguien corrió. Otro dudó. Un tercero se acercó con un pedazo de madera. Yo lo puse bajo la estructura con las manos temblando. Sentí el suelo pegajoso bajo las zapatillas, como si la fiesta intentara atraparnos. El vaso volvió a enderezarse apenas, pero suficiente para que el líquido dejara de golpear como ola. La gente respiró de golpe, como si hubiera estado conteniendo el aire sin darse cuenta. El niño dejó de llorar. Una madre lo abrazó. El animador, sin saber qué hacer, intentó convertir el miedo en chiste, pero su voz sonó falsa. Y ahí Lautaro se acercó, buscando la toma definitiva. Su camarógrafo, pálido, evitaba mirar a Néstor. Lautaro me vio con las manos sucias de almíbar y me sonrió como si yo hubiera entrado en su juego. «Eso fue épico», susurró. «Eso sí que es contenido». Néstor lo escuchó y lo miró como si lo viera por primera vez, de verdad. «Tu contenido casi quema a un niño», dijo, sin gritar, y esa calma fue peor que un golpe. Lautaro se encogió de hombros, pero sus ojos se endurecieron. «Fue un accidente». «Los accidentes se invitan», respondió Néstor. «Y tú llevas la invitación en la boca». La tensión se podía cortar. Los organizadores, por fin, reaccionaron. Decidieron detener el llenado. El concurso del vaso más grande quedaba parcial. Algunos abuchearon, otros aplaudieron el freno. La plaza se dividió en dos bandos, los que querían récord y los que querían seguridad. Y allí, en medio de esa división, se vio la verdadera tradición de hoy,
La pelea entre el orgullo de siempre y el show de ahora. Néstor se apartó conmigo, jadeando. Me señaló el área del jurado del más sabroso. Ahí está lo que importa, dijo. Si quieres un final, búscalo donde el sabor manda, no donde el tamaño amenaza. Corrí hacia el jurado, recuperando mi cámara. Tenía manos temblorosas, pero el corazón latiendo como tambor. El tiempo corría. Medianoche se acercaba como tren. El concurso del más sabroso era otra clase de tensión. No había estructuras peligrosas, pero sí algo igual de intenso: reputación. Los participantes servían vasos con una ceremonia casi religiosa. Algunos agregaban mote primero, otros después. Algunos colocaban el huesillo con pinzas, como joya. Otros lo dejaban caer con el plop dramático que hace reír a la gente. El jurado probaba en silencio, como si el silencio fuera respeto. Y alrededor, el público susurraba teorías como si fueran tácticas de fútbol. Ese está muy dulce. Ese tiene canela de más. Ese mote está perfecto. Yo me acerqué justo cuando apareció una bandeja servida por una mujer mayor, delantal blanco, mirada firme. No la había visto antes, pero Néstor, detrás de mí, murmuró: «Esa es Marta, la que aprendió con Elvira». Marta servía con una calma que humillaba el apuro. Su mote estaba suelto, no pegajoso. El almíbar era ámbar claro, no barro oscuro. El huesillo parecía tierno, no chicloso. Y, cuando el jurado probó, vi lo que yo necesitaba para mi final: una expresión que no se finge. Uno de los jueces, un hombre serio, masticó y se le aflojaron los hombros, como si acabara de dejar una carga en el suelo. El público lo notó. El murmullo creció. En el otro lado, como si el destino insistiera en la rivalidad, apareció el hombre de gorra, intentando salvar su imagen. Traía su propio vaso especial, buscando competir también en sabor para no irse con derrota total. Y Lautaro volvió a aparecer, oliendo el conflicto como tiburón. «¿Ves?», me dijo al pasar. «Aquí está tu final. Que gane quien deba, pero que pase algo». Yo ignoré la provocación y enfoqué en Marta, en sus manos, en su manera de colocar el huesillo como si fuera un corazón que merece cuidado. El jurado anunció los finalistas. La plaza se quedó quieta un segundo, y ese segundo fue brutal. Miles de personas calladas por un vaso. Cuando dijeron el nombre de Marta como ganadora del más sabroso, el aplauso fue un estallido. No era griterío de circo, era algo más limpio: orgullo. Marta levantó el vaso como si levantara una bandera. Y entonces sucedió el último twist, el que convirtió mi historia en algo más grande que mi rivalidad con Lautaro. Marta se acercó al micrófono. El animador le ofreció decir unas palabras. Ella respiró y dijo, simple, sin show: «Esto no se hace para ganar, se hace para que no nos lo quiten». El público respondió con un «¡Eso!» que me erizó la piel. Marta miró hacia el área del vaso gigante, donde aún se veía el armazón sostenido a medias, como un error. Miró a Néstor, y luego, contra toda lógica de competencia, levantó la mano e hizo un gesto inesperado. Invitó al hombre de gorra a acercarse. Él dudó. Subió al escenario con la sonrisa rota. Marta le habló sin micrófono, pero yo estaba lo bastante cerca para escuchar. «Tu padre se creyó más grande que la fiesta», le dijo. «No repitas eso». El hombre de gorra tragó saliva. Por un momento pareció un niño atrapado en un traje de adulto. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Bajó la mirada, asintió y dijo «perdón», tan bajo que casi no se oyó. Pero Néstor lo oyó, yo lo oí, y eso bastó. El público, sin entender del todo, empezó a aplaudir igual. Porque a veces el público no aplaude lo que entiende, aplaude lo que siente que es correcto. Y ahí Lautaro, desesperado por no perder el centro, intentó meter un chiste al micrófono, algo de «al final no hubo baño de almíbar». Pero el público lo ignoró, su carisma no alcanzó. Por primera vez, el show quedó fuera del ritual. Miré la hora. Faltaban minutos para medianoche, mi límite estaba encima. Néstor me tomó del brazo y me llevó hacia la zona de ollas. Marta bajó con su premio, y sin que nadie se lo pidiera, se acercó a la olla principal. Metió el cucharón y sirvió vasos para los voluntarios que habían ayudado a estabilizar el vaso gigante. Lo sirvió como si pagara una deuda. «Toma», me dijo, entregándome uno. Lo sostuve. El plástico estaba frío. El mote pesaba. El huesillo flotaba como sombra amable. Y entonces entendí qué es la fiesta hoy, de verdad. Una negociación constante entre lo absurdo y lo sagrado.
Entre el «mira qué grande» y el «mira qué nuestro». Entre el Internet que quiere explosión y el pueblo que quiere continuidad. Hoy celebran con música, sí, con concursos, sí, con ollas gigantes que parecen imposibles. Pero lo que de verdad se celebra es esto. Que, a pesar de los sabotajes, a pesar de los egos, a pesar del hambre de show, la bebida sigue ahí, fría, dulce, masticable, acompañando. Al final, la tradición más fuerte no es el récord, es el vaso compartido. Lautaro pasó cerca de mí una última vez. Estaba serio, no derrotado, frustrado. Su público tal vez quería desastre, pero la fiesta le había ganado con otra cosa, humanidad. «Te llevaste el final», murmuró, casi sin rabia. Yo lo miré, y por primera vez no sentí ganas de competir. Sentí ganas de decirle la verdad. «No», respondí. El final me llevó a mí. Sonó la música más fuerte. Alguien encendió luces. Los puestos siguieron sirviendo. Las ollas siguieron respirando vapor dulce. La plaza volvió a ser verano. Y yo, el que llegó pensando, ¡qué fiesta más idiota!, terminé con las manos pegajosas de almíbar, el corazón apretado y una certeza incómoda. Hay celebraciones que parecen tontas, solo hasta que te das cuenta de que no celebran una bebida, celebran el derecho a no perderse a sí mismos. Miré el reloj, 1 minuto antes de medianoche. Le hablé a mi cámara con el vaso en la mano, la voz más baja, sin gritar, sin chiste. ¿Quieres un récord?, susurré. Aquí el récord es otro. Hacer que algo humilde sobreviva al espectáculo. Y cada verano, cuando el calor te deja sin aire, Chile se sirve su revancha en un vaso. Mote con huesillos. Le di un sorbo. Masticando, sentí que el tiempo se detenía lo suficiente como para cerrar la historia. Medianoche.